Bienvenidos a Psicogenia. Les saluda Walter Vargas y hoy hablaré de un temor recurrente en muchas de las personas que padecen ansiedad. Y me refiero al miedo a perder la razón o, como comúnmente le llamamos, miedo a enloquecer. En términos psiquiátricos, diré que es un miedo a desarrollar esquizofrenia u otro trastorno de los llamados psicóticos, los cuales se caracterizan por una alteración del pensamiento y en ocasiones implican la presencia de alucinaciones y delirios. Alucinación es ver o escuchar algo que no existe y tener la convicción de que sí existe. Y hago énfasis en la palabra convicción porque es la que más adelante nos permitirá entender la diferencia con la ansiedad. Pero ahora, vayamos a la ansiedad propiamente dicha. Y debo decir que el hecho de que una persona que padece ansiedad se plantee esta posibilidad, me refiero a la de estar enloqueciendo o desarrollando esquizofrenia, si bien es una idea equivocada, pero es entendible. Y digo que es entendible puesto que en algunos episodios de ansiedad se dan síntomas como la conocida despersonalización, que es la sensación de verse a sí mismos, como si uno hubiese salido de su propio cuerpo, o de sentirse en un momento repentino como personas extrañas en una situación que en realidad es familiar o cotidiana. Además, la ansiedad suele cursar con miedos o pensamientos en ocasiones muy raros y persistentes. Y cuando estos pensamientos raros se examinan minuciosamente, la persona puede interpretar que está perdiendo el juicio. Debo decir que en terapia psicológica he conocido a personas con ansiedad imaginándose de manera recurrente escenas desagradables y raras. Por ejemplo, imaginar que en algún momento pueden descontrolarse y hacerle daño a un familiar muy amado o incluso a ellos mismos. O el temor a contaminarse con algún virus o bacteria extraña y muy peligrosa al tocar un pasamanos o la manija de una puerta. O al estar en un lugar cerrado con muchas personas. También personas que se imaginan que uno de sus seres más queridos al salir de casa sufrirá algún accidente o situación grave. Incluso algunas de estas personas sienten mucho temor cuando reciben una llamada telefónica, porque creen que es para comunicarles que ha ocurrido ese evento grave que tanto temen. Añado que este tipo de ideas se tornan recurrentes y muy difíciles de alejar de manera voluntaria. De hecho, las personas que las padecen muchas veces tratan de distraerse o concentrarse en otra cosa para alejarlas, y muchas veces no lo logran. Por lo que estas ideas o imágenes desagradables les dan la sensación de que ya no tienen el control sobre ellas. Y esa sensación de no tener el control sobre dichas imágenes o ideas desagradables es la que se va asociando con la posibilidad de enloquecer. En este punto, hay que tener en cuenta que la ansiedad en un nivel muy elevado es, como diría el famoso psicólogo Giorgio Nardone, un miedo al miedo. O sea, un temor anticipado y muy intenso a experimentar las sensaciones propias de este cuadro. Temor anticipado que refuerza que las ideas o imágenes mentales generadoras de ansiedad sean más potentes y por lo tanto difíciles de retirar de la mente. Sin embargo, una persona con esquizofrenia u otro trastorno psicótico no se plantearía la posibilidad de estar enloqueciendo. De hecho, estaría convencida de que todas esas ideas o cosas que ve o escucha son totalmente reales. Por lo que en el caso de la persona que tiene ansiedad, el solo hecho de dudar y de plantearse la posibilidad de que tal vez está enloqueciendo o perdiendo la razón es lo que confirma que no ha perdido el juicio, porque se permite la posibilidad de razonar y analizar su situación, e incluso de dudar. Aunque claro, es un razonamiento acompañado de mucho miedo, y es ese miedo lo que en realidad le resulta tan desagradable y tortuoso. Otra característica que es necesario mencionar en los trastornos psicóticos es la presencia de embotamiento afectivo, que es la incapacidad que tiene una persona para experimentar emociones ante situaciones que naturalmente deberían generar una respuesta de tipo emocional. Por tal motivo, muchas veces una persona con esquizofrenia puede parecer insensible a determinadas situaciones que para la mayoría serían conmovedoras o impactantes. Esto evidentemente no pasa con personas que sufren de ansiedad, que por el contrario
pueden ser muy propensas a la emotividad. Así que si tú, que escuchas este podcast, piensas que tal vez estás enloqueciendo, recuerda que alguien que enloquece de verdad no suele cuestionarse o plantearse la posibilidad de estar perdiendo la razón, mientras que una persona con ansiedad sí se cuestiona a sí misma. De hecho, una persona ansiosa se cuestiona muchas veces de manera excesiva, y lo que probablemente te sucede es que estés siendo dominado por el miedo y que veas peligro para tu integridad tanto física como psicológica en muchas situaciones que te suceden, y que ese miedo te lleve a dudar de tu estado de salud mental. O sea, estás en un alto estado de alerta. Recuerda que la ansiedad está estrechamente relacionada con la duda. Como ejemplo, puedo mencionar a aquellas personas cuya ansiedad les lleva a dudar de si cerraron la llave del gas antes de salir de casa, y vuelven a casa a verificar 10 o 20 veces. Y aunque parezca una exageración, hay quienes sí necesitan verificar ese número de veces para poder sentirse seguros. Y ojo, ellos no están locos, lo que tienen es ansiedad, mucho miedo, y sus ideas no son fáciles de controlar. Tenlo presente para no asustarte con tu propia sombra. Nos encontramos en un siguiente podcast. Hasta pronto. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.